hermanos, hermanas, tengo entendido que en este seminario también están participando ahora tal vez miembros que por primera vez, ¿no? Se unen a este tipo de seminarios. Entonces, y también familias bendecidas y miembros en general que están participando de este seminario. El tema que inicialmente voy a compartirles se llama así: entendiendo a los padres verdaderos del cielo, de la tierra y toda la humanidad, y las grandes obras Gyojon Chombo. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, hermanas, como todos ustedes saben y entienden, que de acuerdo con los principios de la creación, el Padre Celestial existe como un ser de características duales y creó a los seres humanos con una mente sustancial invisible y un cuerpo sustancial visible, para que de esa manera nos parezcamos al Padre Celestial, y de esa manera, como tenemos la sustancia de estos dos mundos, ¿no? Según la visión del principio, podemos ser un microcosmos del cosmos entero. ¿Sí? Entonces, también podemos decir que en este mundo los seres humanos que se asemejan a la imagen del Padre Celestial fueron creados para ser el sujeto de los dos mundos, ¿sí? Un hombre perfecto es el sujeto tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Y fuimos creados para ser el puente que conecta los dos mundos y el centro de armonía de los dos mundos, ya que fuimos creados para tener un valor igual al cosmos enteros, y de esa manera encarnando la sustancia armonizada de ambos mundos. ¿Sí? Hermanos, hermanas, rápidamente esta introducción. El Padre Celestial creó a Adán y Eva con este tipo de valor extraordinario. Todo esto aprendemos a través de estudiar los principios de la creación. Y como sabemos todos, les dio tres grandes bendiciones, las cuales Adán y Eva debían completar, ¿no? Su parte de responsabilidad durante el periodo de crecimiento, de esa manera madurando su carácter, que en otras palabras es madurando su capacidad de amar. Y de esa manera vivir una vida según la voluntad de Dios, queridos hermanos y hermanas. Una vez alcanzado este objetivo, entonces, convertirse en verdaderos parejas, a través de la bendición en matrimonio, convertirse en verdaderos hijos y de esa manera estableciendo el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar, hermanos, hermanas. Entonces, sobre este fundamento debían tener dominio sobre todas las cosas de la creación, y más tarde, cuando se despojaran de su cuerpo físico y de esa manera regresaran al mundo espiritual, que trasciende el tiempo y el espacio, disfrutarían de la vida eterna como un ser espiritual eterno. ¿Sí? Eso era el ideal que Dios tenía para Adán y Eva en el momento que Él los creó. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, Adán y Eva, para que ellos alcancen la perfección como individuos, debían completar su parte de responsabilidad durante el periodo de crecimiento. Si nosotros leemos la Biblia, en Génesis 2:17 dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No? Sabemos que Adán y Eva fueron tentados por Satanás y corrompidos por la codicia egocéntrica, se conectaron con Satanás en lugar de mantener su lugar como hijos e hijas de Dios, y se convirtieron en hijos e hijas del ángel caído, Satanás. Y después de eso, todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado original, el pecado hereditario, y también heredaron el pecado colectivo, ¿no? Y también cometieron sus propios pecados, que sería el pecado individual. Y esto es lo que llevó a Jesús a decir, ¿no? Que el pueblo no creyente de Israel pertenecía a su padre, el diablo. Podemos leer esto en Juan 8:44. Y que también eran una generación de víbora o una raza de víbora, como está escrito en Mateo 3:7. Entonces, en ese sentido,
tenemos que entender algo fundamental, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ¿de qué manera Dios ha llevado a cabo su obra providencial para hacer posible que estas circunstancias de la caída puedan volver al mundo original que Dios había pensado desde el principio? Debido a que todas las personas nacieron a través de Adán y Eva, quienes cayeron en el jardín del Edén, deben renacer o ser restaurados en el jardín del Edén. Y por supuesto, ese jardín del Edén también debe ser restaurado. ¿A través de quiénes? A través de Adán y Eva restaurados. En otras palabras, a través de los padres verdaderos. Entonces, debemos entender lo siguiente, que el núcleo y objetivo de la providencia de la restauración por indemnización es la obra para encontrar al hijo unigénito, que sería el próximo Adán, y también a la hija unigénita, que sería la próxima Eva. Esto significa que nosotros, queridos hermanos y hermanas, podemos ver la providencia de la restauración como la providencia para encontrar al verdadero hijo filial y también encontrar a la verdadera hija filial. Entonces, el objetivo de la providencia de la restauración, ¿no? De los 4000 años hasta el tiempo de Jesús y desde los 2000 años de Jesús hasta nuestros días, no es otro sino encontrar a ese hijo e hija filiales de Dios. En otras palabras, los padres verdaderos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que, como les decía, Dios ha llevado su providencia, ¿no?, para restaurar y establecer a ese Adán y Eva originales, Adán y Eva restaurados. 1600 años después de la caída de Adán, el Padre Celestial encontró a Noé. Sin embargo, debido a que Cam no confiaba en Noé, la providencia también se extendió. 2000 años después, el Padre Celestial encontró a Abraham, que estaba listo para seguir a Dios con fe absoluta, y también a su descendiente Isaac, que tenía devoción absolutamente filial hacia su padre. Y también a Jacob, quien cooperó absolutamente con su madre y trajo la victoria sobre Satanás. Y es por eso que en la Biblia se hace referencia al Padre Celestial como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego, entre los descendientes de Jacob, los 12 hijos de Jacob, estaba Judá, dispuesto a dejarse esclavizar para tomar los pecados de sus hermanos, al estar dispuesto a tomar también el lugar de su medio hermano Benjamín, lo que hizo posible que su hermano José perdonara a sus otros hermanos por sus pecados que cometieron. Y de esa manera José se pudo unir a sus hermanos y de esa manera, a través de un corazón de piedad filial también, unirse a su padre, en este caso Jacob, ¿sí? Y de esa manera se expandió el precioso linaje de Judá, y después de que fue purificado aún más mediante la providencia de la restauración por indemnización, fue el linaje en el que el Mesías, Jesucristo, pudo nacer sin pecado original. Podemos hablar mucho sobre ese trasfondo hasta que llegue Jesús, más sin embargo, es de ese linaje que proviene el Mesías, queridos hermanos y hermanas. Entonces, el Hijo unigénito, Jesús, que nació después de una espera de 4000 años, fue colgado en la cruz y murió debido a la incredulidad del pueblo de Israel. Sin embargo, debido a que el Padre Celestial es un ser absoluto, con una voluntad absoluta, hizo la promesa de enviar al Mesías nuevamente. Y el mundo ha estado esperando la segunda venida de este Hijo unigénito. Cuando nosotros estudiamos la segunda llegada en el principio divino, nos explica claramente cómo, cuándo y dónde debe regresar el Mesías. Ese lugar, queridos hermanos y hermanas, es precisamente la nación de la lealtad, la nación de la piedad filial,
la nación que ofrece chonso, o sea, devoción, o sea, la nación de Corea. El Padre Celestial eligió esta nación y estableció condiciones de restauración a través de indemnización que que han llevado al pueblo coreano a tener el mismo tipo de experiencias de corazón que Dios y Jesús tuvieron cuando ellos llevaban adelante la providencia. ¿Sí? Entonces, el Padre verdadero nos ha explicado claramente, ¿sí?, las circunstancias del pueblo coreano con estas palabras. Dice así: desde hace mucho tiempo, el pueblo coreano ha servido a Dios con la sensación de que Él es su antepasado original y que desciende del cielo. Se ha mantenido durante más de 5.000 años de historia sin invadir y saquear ni una sola vez a otra nación o pueblo. El espíritu de ser una bendición para la humanidad corre en las venas del pueblo coreano. El espíritu de piedad filial, de fidelidad y lealtad, que son las virtudes fundamentales de la vida humana, viven y respiran en la historia coreana. Esos valores aparecen en el hombre y la mujer de Corea y reflejan el orgullo y el espíritu del pueblo coreano. Yo he heredado esos valores tradicionales, tales como la piedad filial, ejemplificada en el cuento popular de Jim Chung, que trata de una devota hija que ofrece su vida para que su padre ciego pueda ver. O el profundo amor y fidelidad mostrada por Chongyang, quien vence el miedo a la muerte para poder mantener la promesa que había hecho a su esposo. Y la lealtad inquebrantable del almirante Ji Son-shin, quien dio su vida para salvar a su nación. A pesar, decía el padre, de que su rey y otros líderes lo abandonaron. Estos valores tradicionales coreanos no aparecieron al azar. El cielo preparó a este pueblo basado en estos valores. Fue la providencia para construir el fundamento para enviar al Mesías. Por la base de esta preparación y gracias al poder y empeño de esta península, he llegado habiendo recibido el sello de los padres verdaderos de la humanidad y el Rey de Reyes. De esa manera, el Padre verdadero explicaba entonces de qué manera fue hecha la preparación para que más adelante pudiera venir y establecerse el Mesías. Entonces, sobre el fundamento creado en Corea el 6 de enero, según el calendario lunar en 1920, el Padre verdadero nació en Cheonju, provincia de Pyongan del Norte, en la actual Corea del Norte, y fue llamado por Dios a una misión providencial especial durante una mañana de Pascua. Es sabido por muchos de ustedes, hermanos, hermanas, y también para los hermanos, hermanas que por primera vez están escuchando este contenido. Entonces, a la edad de 16 años, se encontró con Jesús, durante el cual heredó la misión de Jesús. Pasó los siguientes 12 años de su vida joven, recorriendo un camino de mucho sufrimiento, buscando descubrir los principios fundamentales del universo, y finalmente llegó a comprender, ¿no?, los principios de la creación, el curso de la caída, también la raíz del pecado, la parte de responsabilidad de los seres humanos y también la providencia de la restauración por indemnización. ¿Sí? Fue un curso lleno de sufrimiento, lleno de penalidades para poder establecer su fundamento y sobre el cual poder comenzar más adelante todo lo que hoy es el movimiento de unificación. Queridos hermanos, hermanas, ¿no? Mientras el Padre Celestial se preparaba para el regreso del Mesías, el Hijo unigénito, destinado a regresar a esta tierra, el Padre Celestial también estaba cumpliendo la providencia de enviar a la compañera del Mesías, la hija unigénita. Y finalmente, después del nacimiento del Padre verdadero, se llevó a cabo un gran movimiento espiritual en la península de Corea y se eligió a la familia de la Madre verdadera. La Madre verdadera nació en Anju, provincia de Pyongan del Sur, en la parte norte de lo que actualmente hoy es Corea del Norte. El 6 de enero, según el calendario lunar, en 1943,
en una familia de 3 generaciones de hijas únicas. Su abuela materna, Cho Won-mo, creía y se había preparado para el nacimiento del Señor en su retorno y encontrarse con él. Su madre, Hunsune Demonim, y la madre verdadera también llevaron vidas de profunda devoción. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, hermanas, la esencia misma de la providencia de la salvación de Dios, como lo hemos mencionado anteriormente, no es otra sino que la providencia de la restauración por indemnización. Y el objetivo de Dios es enviar a los padres verdaderos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué manera la Biblia misma nos habla sobre este aspecto tan importante. Cuando nosotros leemos en Isaías 9:6, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías venidero es llamado Padre eterno. Sin embargo, debido a que no lo reconocieron ni creyeron en él, Jesús fue colgado en la cruz y murió. Y después de su resurrección, llegó a ser el Padre verdadero espiritual para sus discípulos. Y junto con el Espíritu Santo les dio renacimiento espiritual como sus hijos espirituales. Entonces, aquellos que creen en Jesús y reciben al Espíritu Santo pueden renacer como hijos espirituales o hijos adoptivos. Es como ser criado como un hijo adoptivo, ¿sí?, por un padre soltero que nunca se casó. De modo que el apóstol Pablo y los demás discípulos o apóstoles que recibieron al Espíritu Santo renacieron, ¿no?, en esa posición como hijos adoptivos. Y todos los que creen en Jesús a lo largo de los 2000 años, desde que comenzó la historia del cristianismo, estamos en esa misma posición. ¿Sí? Por eso, en Mateo 16:27, Jesús prometió volver. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Él dice que va a venir en la gloria de su Padre. Y así que cuando el apóstol Juan fue exiliado en la isla de Patmos, oró tanto que sus rodillas se pusieron rígidas como las rodillas de un camello. Y luego recibió la revelación para prepararse para la segunda venida, que ¿no?, se registró últimamente en el libro del Apocalipsis. Podemos mencionar estos pasajes bíblicos que enfatizan claramente que el objetivo de la providencia no es otro sino el advenimiento de los padres verdaderos. En otras palabras, la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, en el Apocalipsis de Juan se describe la cena de las bodas del Cordero. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Apocalipsis 19 del 7 al 8. No solamente ellos, sino también Apocalipsis 21:9 dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en Apocalipsis 22:17 se lee: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Entonces, hace énfasis a la cena de las bodas del Cordero, queridos hermanos, hermanas. Los cristianos devotos, entonces, que se han aferrado a estas palabras, ¿no?, han estado esperando el día, este día, ¿sí? Podemos tomarlo en esta imagen, en sistema figurativo. El día que vale 1000 años, el día de la cena de las bodas del Cordero. Queridos hermanos, hermanas, ¿sí?, el cielo ha cumplido esta promesa. ¿Sí? Si hay un Antiguo Testamento, entonces debe haber un Nuevo Testamento. Entonces, y si hay un Nuevo Testamento, tiene que haber un testamento completo. Finalmente, en el año 1960,
con la cena, este sueño de la cena de las bodas del Cordero, este ideal, se hizo posible. Los padres verdaderos aparecieron en la tierra. La santa boda de los padres verdaderos realmente fue la noticia más feliz en toda la providencia de la restauración. Después de eso, la bendición comenzó inicialmente con 3 parejas que recibieron bendición de los padres verdaderos, ¿sí? Casi al mismo tiempo de la boda de los padres verdaderos. Y luego, ¿no?, se agregaron muchas más parejas. Y a través de la bendición del matrimonio ha comenzado, ¿no? Los padres verdaderos comenzaron a darnos renacimiento espiritual y físico, junto con la increíble gracia, ¿no?, de que podamos renacer como hijos e hijas de Dios, queridos hermanos y hermanas. Entonces la bendición se expandió más allá de las fronteras raciales, más allá de las fronteras nacionales y religiosas, y llegó a todo el mundo, ¿sí? Un hecho fundamental: en el año 33, después del advenimiento de los padres verdaderos, el 24 de agosto de 1992, antes de la bendición de las 30,000 parejas, ¿sí?, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia, ¿sí? Ante más de 700 líderes importantes del mundo entero, el Padre verdadero declaró que él y la Madre verdadera habían venido como salvadores, como Mesías, ¿sí? Declararon públicamente, ¿sí?, su misión y su estatus, queridos hermanos y hermanas, ¿sí? Y de esa manera, luego de 3 años, ¿no?, se abrió la puerta para dar la bendición a las personas, no solamente en la tierra, sino también en el mundo espiritual. Recuerden ustedes que el Mesías debe venir para salvar no solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual. Miles y miles de generaciones de antepasados yacen en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, para que estos espíritus también puedan ser restaurados, el Mesías debe conducir una providencia para hacer posible liberarlos y hacer posible que ellos también puedan salir del estado en el cual se encuentran. Y es así, hermanos y hermanas, en el año 36, después de la santa boda de los padres verdaderos, el 24 de agosto de 1995, el día antes de la bendición de las 360,000 parejas, las familias de Chumonin y de Hyunmin, que son la madre y hermano del padre verdadero, el hermano mayor, y también de Monim, la madre de la madre verdadera, fueron bendecidos en el mundo espiritual, ¿sí? A pesar, queridos hermanos y hermanas, de que estas 3 familias habían hecho la mayor contribución como preparación para el advenimiento de los padres verdaderos, no pudieron recibir la bendición, sino hasta que se hubiera expandido un fundamento de 360,000 parejas. Esto realmente nos muestra la tremenda cantidad de Johnson que se necesitaba para abrir la puerta de la bendición de las personas que se encontraban en el mundo espiritual, ¿sí? Y finalmente, el 12 de febrero de 1999, comenzó la providencia para que las familias bendecidas pudieran liberar a sus antepasados de su linaje directo. Y así, luego, el 12 de diciembre de 1999, comenzaron las bendiciones para los antepasados de las familias bendecidas. El proceso no todo este proceso pasó por un sinfín de circunstancias, de modo que la bendición de antepasados de las familias bendecidas finalmente pudo comenzar en el año 40, después de la santa boda de los padres verdaderos. Desde este punto de vista, queridos hermanos y hermanas, debemos entender y debemos comprender lo extraordinario que es ahora que estemos viviendo en una época en la cual nosotros podemos liberar y bendecir a nuestros antepasados.
Entonces, para que las personas en el mundo espiritual reciban la bendición, sus descendientes en la tierra, ¿sí?, deben establecer condiciones, ¿sí? Deben establecer condiciones que permita a Dios poder restaurarlos. Entonces, una vez establecidas estas condiciones, puede hacerse posible su liberación. Los antepasados después deben asistir a un seminario del principio divino de 100 días. De esa manera estar preparados como hombres y mujeres absolutamente buenos. Luego regresar a la tierra, recibir la bendición, eliminando el pecado original, para luego asistir a un seminario de 40 días de educación y finalmente convivir con sus descendientes como espíritus absolutamente buenos. Ese es el proceso por el cual pasan nuestros antepasados luego de que son liberados y más adelante bendecidos. Queridos hermanos, hermanas, ¿cuál es la gracia entonces que reciben los antepasados y sus descendientes, ¿no?, luego de recibir la bendición de antepasados? Podemos decir, en primer lugar, se eliminan todos los pecados de los antepasados, ¿sí? Queridos hermanos, hermanas, debido a que los padres verdaderos tienen la autoridad para perdonar nuestros pecados, pueden resolver nuestro pecado individual, pueden resolver el pecado colectivo, el pecado hereditario y también el pecado original, ¿sí? Nosotros podemos leer en la Biblia, Hebreos 9:27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio, ¿sí? Hermanos, hermanas, desde el punto de vista de la Biblia, este juicio es eterno. Si una persona va a sufrir en el infierno, no tiene forma de salir de allí y está atrapada allí sufriendo para siempre. La bendición es la forma de ser rescatados de la mancha de sus pecados, que de otra manera se quedarían pegados en ellos, así como si fuera un sello que estuviera en su frente por siempre, ¿sí? Entonces, no solamente ello, también si nosotros leemos en la Biblia, en Lucas, capítulo 16, del 19 al 25, hay una historia sobre el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Sí? En resumen, ese hombre rico murió y se fue al infierno, donde estaba angustiado por las llamas, anhelando un trago, una gota de agua simplemente, ¿eh? Entonces, este rico se da cuenta que Abraham está cerca, entonces le pide a Abraham y le dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro, que tan solo una gota de agua ponga en mis labios. Y Abraham le dice así: no se puede, porque hay un gran muro, ¿sí? Por favor, lean ese versículo bíblico para entender el significado y el valor, ¿no?, de lo que estamos hablando en este día. Hay un grande muro, ¿sí? De modo que los de aquí no pueden pasar allá y los de allá tampoco pueden pasar a este lado. Entonces este hombre rico le dice: si no es posible ello, entonces por favor, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a mis descendientes y ellos se arrepientan, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez a uno regresado de los muertos le van a creer y se van a arrepentir. Entonces Abraham le dice: no, tienen a Moisés, ¿no? Tienen su palabra de Moisés para que crean, ¿no? Más aún no creen en esa palabra, ¿eh? Entonces, queridos hermanos, hermanas, realmente, ¿no?, la Biblia está dando testimonio de estas circunstancias. Entonces, a través de la gracia que nosotros recibimos hoy en día de los padres verdaderos, ese muro puede ser completamente quitado y de esa manera los antepasados, personas así incluso como ese rico, pueden ser restaurados, queridos hermanos y hermanas, debido a las condiciones que sus descendientes pueden establecer. ¿Ayú? Segundo, los antepasados también pueden renacer como hijos de Dios. Y en tercer lugar, los antepasados pueden restaurar las 3 bendiciones que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén,
como hemos mencionado anteriormente. Como resultado, hermanos y hermanas, en el cielo se vuelven hijos e hijas, ¿sí? Así como fue en el momento original de la creación, y de esa manera renacen como dueños de Chonilguk. Después de que los espíritus absolutamente buenos reciben la bendición, obtienen la vida eterna en el cielo a través del poder del amor verdadero. Hermanos y hermanas, ellos pueden ir a cualquier lugar, ¿sí? Y prácticamente hacer cualquier cosa, ¿sí? Esa gracia infinita ellos reciben cuando, ¿no?, por mérito de sus descendientes y por poder y autoridad de los padres verdaderos, ellos pueden ser primero liberados y después bendecidos. ¿Ayú? Esto significa, hermanos y hermanas, que la bendición en matrimonio es la gracia más grande que el Padre Celestial puede dar a las personas caídas. ¿Ayú? Entonces, la razón por la que la bendición debe celebrarse en la tierra es que las personas solo pueden renacer como ciudadanos del Chonilguk en la tierra, ¿sí? Es un hecho fundamental. ¿Por qué? La caída de la humanidad se produjo en la tierra, ¿sí? Y así como Jesús decía, todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. De esa manera, solo pueden completar su crecimiento espiritual, ¿sí?, viniendo o influyendo o trabajando a través de una persona en la tierra, en este caso su descendiente, ¿sí? Esto el principio divino llama resurrección por retorno. Entonces, nuestros antepasados que nacieron de padres falsos, del linaje de los padres falsos, cometieron pecados mientras vivían en la tierra, y después de vivir en el infierno en la tierra, fueron al mundo espiritual también en ese mismo nivel. Entonces, todos esos espíritus tienen que renacer a través de los padres verdaderos. Entonces, después de participar en la providencia de la restauración, apoyando a sus descendientes, completando las condiciones en la tierra para resolver sus pecados, finalmente pueden vivir su vida eterna en el mundo espiritual. ¿Sí? Queridos hermanos, hermanas, es imposible estimar la sorprendente gracia que nosotros podemos recibir, ¿no?, al participar en la ceremonia de bendición de nuestros antepasados. Es una gracia de los padres celestiales y los padres verdaderos que nunca se puede pagar por mucho que nosotros podamos intentarlo. ¿Sí? Hay un testimonio de una carta que el arzobispo Johannes Undanga, ¿sí?, le escribe a la Madre Verdadera el 25 de octubre de 2017, y en su extracto dice lo siguiente: Amada Madre Verdadera, la ceremonia de liberación y bendición de los antepasados es la gracia y bendición final que se menciona en la Biblia. Es como lo que se describe en 1 Corintios 15, 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Y si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Sí? Una vez más, queridos hermanos y hermanas, a través de ese versículo bíblico, estamos entendiendo que no hay camino de vuelta. Una vez que una persona fue al, por ejemplo, infierno, un lugar muy bajo del mundo espiritual, no hay camino de vuelta para salir de ese lugar, ¿sí? Esa es la circunstancia de la humanidad por los últimos 2000 años. Y él culmina diciendo, hasta ahora no sabía que existía una bendición tan preciosa como esta. Quiere decir que por primera vez en la historia, ¿sí?, ese muro, esas barreras pueden ser quitadas y los padres verdaderos pueden abrir las puertas de la liberación y de la unidad entre el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, así como es posible nacer en la tierra a través del amor de nuestros padres, el renacimiento de la humanidad caída absolutamente solo puede realizarse a través de la autoridad de nuestros padres verdaderos. Por lo que aún es más sorprendente es que los padres verdaderos, queridos hermanos, hermanas, ¿sí?, hay algo mucho más sorprendente, como les decía.
Los padres verdaderos han compartido esa autoridad asombrosa, ¿sí?, legándonos la bendición de ser familias, mesías tribales celestiales. Que las familias bendecidas puedan llegar a ser mesías tribales celestiales. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos heredar esa autoridad de los padres verdaderos? ¿Sí? Llegando a ser pequeños mesías, ¿sí?, mesías de nuestra tribu, ¿sí? Primero, necesitamos testificar a las personas en la tierra y cumplir la misión de Mesías tribal horizontal y verticalmente. Horizontal, a dar la bendición a 430 familias. Y ese es el trabajo que ha estado siendo desplegado, queridos hermanos, hermanas, por numerosas familias alrededor del mundo entero. Entonces, de esa manera, podemos heredar esa autoridad en el ámbito vertical, horizontal, llegar a adquirir esa calificación mediante nuestro éxito como mesías tribales horizontales. Eso es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, también los padres verdaderos nos dieron la gracia de poder liberar y bendecir a nuestra tribu vertical, entre los que viven en el mundo espiritual. Los primeros en ser restaurados, hermanos, hermanas, son los que, en primer lugar, apoyan, influyen en el cuerpo espiritual de sus descendientes, o sea, de una familia bendecida, y trabajan en la tierra. Todos los espíritus que no han completado su crecimiento espiritual, ¿sí?, que ya están en el mundo espiritual, tienen que venir. Es como pedir prestado el cuerpo físico para recibir elementos espirituales y de esa manera poder crecer. Así que incluso sin saberlo, las parejas bendecidas tienen a hombres espirituales, personas espirituales que están trabajando con nosotros, ¿sí?, como familias bendecidas. Por eso, nosotros, el principio divino explica, necesitamos distinguir claramente entre las acciones y las palabras de los buenos espíritus y las palabras también y acciones de los malos espíritus. Es posible que muchos espíritus estén presentes y trabajen con una persona. Esto puede llevar a acciones y también a provocar que su carácter también sea inestable, ¿sí? Ese tipo de influencia causan las personas que están en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, debido a que esos espíritus influyen en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, ¿sí?, han estado influyendo en la vida de las personas por mucho tiempo y especialmente en la vida de las familias bendecidas. Hermanos, hermanas, ellos no se van a ir solo porque se lo pidamos. No es como decirle, por favor, espíritu, sal de aquí, ¿verdad? Y listo, él se va. ¿Ah? Hay muchos espíritus adheridos en el cuerpo de cada persona, influyéndolos para que hagan las obras de los espíritus también malignos. Este tipo de situación se describe en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, ¿sí?, cuando Jesús se encontró con un endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Han leído esa historia? Que había estado poseído por demonios durante tanto tiempo que no podía volver a su casa y vivía junto a las tumbas. Y Jesús expulsó a los espíritus de este hombre, ¿sí? Está claramente, cuando ustedes leen esa historia, le pregunta a su nombre, ¿cuál es su nombre? Le dice, no, nosotros somos legión. No solamente porque dice, somos muchos. No es solamente uno, sino son un montón. Y así, en la vida de las personas, hay un montón de espíritus malos que están influyendo constantemente y de esa manera haciendo sus acciones, ¿sí? Hay muchas circunstancias en la vida de las personas que no se pueden simplemente entender, queridos hermanos, hermanas, a través de métodos científicos u otros, sino es entenderlo a través de la religión y entender que las acciones muchas veces que las personas realizan
como asesinatos, feminicidios, acciones que muchas veces las personas de manera consciente no lo quisieran hacer, pero sin embargo lo hacen, ¿sí? En este tiempo de gran contaminación ambiental y también contaminación espiritual, es debido a la influencia de los malos espíritus en la vida de las personas, queridos hermanos, hermanas, ¿sí? Pero los padres verdaderos, simplemente en la actualidad, ¿sí? A través de toda la obra desplegada, la obra espiritual, Hyojon Chombo, pueden echar fuera estos espíritus de nosotros, incluso si son espíritus muy malignos. ¿Sí? Segunda de Pedro 3, del 8 al 9, dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Esa promesa de salvación, esa promesa de liberación, ¿sí? Esa promesa se hace realidad hoy, queridos hermanos, hermanas, al final de la providencia, luego de 6000 años. ¿Sí? Entonces, los padres verdaderos han hecho posible la obra espiritual, Hyojon Chombo, para hacer posible liberar no solamente a las personas en la tierra, sino también a las personas que están en el mundo espiritual. Luego de que los antepasados son liberados, los guían al centro de entrenamiento en el mundo de los espíritus para que puedan ser renacidos, ¿sí? Y de esa manera, queridos hermanos, hermanas, más adelante convertirse en hijos e hijas de Dios. ¿Sí? ¿De qué manera entonces los padres verdaderos hacen posible expulsar a los malos espíritus del cuerpo de las personas? Esto es, a través de las sesiones de Chanyan Yoksa durante los seminarios Hyojon Chombo. ¿Sí? Este próximo domingo nosotros vamos a tener la oportunidad en toda la región 3, todos los países de la región 3, de llevar a cabo este seminario. Y de esa manera, ustedes, ¿no? En otras circunstancias tendríamos que ir hasta el centro de entrenamiento, hasta Corea, como ustedes pueden ver en la imagen, para poder liberar a nuestros antepasados y también expulsar los malos espíritus de nuestros cuerpos. ¿Sí? Mas, sin embargo, esta gracia ha venido aquí a América Latina a través de la filial del centro de entrenamiento y podemos organizarlo en nuestra sede nacional, podemos organizar en nuestra iglesia ahora y podemos estar recibiendo esta gracia de los padres verdaderos, ¿sí? En cada uno de los países de la región 3, ¿sí? Entonces, aunque yo no haga liberación o bendición, aunque no me haya registrado, ese es otro tema, voy a organizar. ¿Para qué? Porque es en la familia bendecida donde más espíritus son atraídos, pues porque eres esa familia bendecida que de manera consciente hace su acción para poder crecer, para poder madurar su carácter, y así también el espíritu que influye, él también puede crecer y desarrollarse. Entonces podemos hacer la sesión de Chanyan. Solo esa sesión es una sesión de enorme beneficio, queridos hermanos, hermanas, para nuestro cuerpo, para nuestros miembros. Y de ahí la importancia de poder organizar un seminario como este y poder participar de un seminario como este. Es por eso, queridos hermanos, hermanas, que todas las familias bendecidas deben entender que tienen miles de veces más espíritus conectados a ellos que otras personas en la tierra, y que deben asistir a los seminarios Hyojon Chombo, participar de las sesiones de Chanyan y de esa manera poder liberarlos. Por lo tanto, todas las familias bendecidas siempre tendrán que vivir una vida separando a sus espíritus, ¿sí? A sus espíritus malos primero, pensando que miles de veces más personas en la tierra, o sea, otras personas, ¿sí?, que están en la tierra no tienen tantos espíritus, influyéndolos de alguna manera. ¿Dónde quieren ir esos espíritus? Es a las familias bendecidas, porque es a través de las familias bendecidas que pueden hacer posible su liberación, ¿sí? Pueden hacer posible su crecimiento. Por eso,
¿sí? Esto dicho por las palabras del presidente del centro de entrenamiento, el reverendo Ki-Sung Lee. Las familias bendecidas, más que otra, deben participar constantemente de las sesiones de Chanyan para poder purificarse. ¿Ayú? Y de esa manera liberar y bendecir a los antepasados en nuestros linajes directos y los linajes de las abuelas, paterna y materna, hasta al menos 430 generaciones. Y así podemos cumplir nuestra misión como Mesías tribal en el ámbito vertical. Entonces, si nosotros completamos nuestra misión de Mesías tribal, obtenemos realmente un enorme trasfondo espiritual, un enorme apoyo, quiere decir, de cada uno de esos espíritus liberados y posteriormente bendecidos. Seremos apoyados por los espíritus que hemos bendecido, como miembros bendecidos que somos. Entonces, nosotros hemos renacido a través de los padres verdaderos y cada uno de esos espíritus que hemos bendecido, que hemos liberado, queridos hermanos, hermanas, van a llegar a ser también como hijos espirituales. Nosotros en la posición de padres y cada uno de estos espíritus liberados y bendecidos estarán en la posición de hijos y sobre todo estarán apoyando a sus descendientes. ¿Sí? Nosotros podemos leer en la sección 2 de la segunda parte del principio divino lo siguiente, sobre el periodo en el que la gente de fe en la tierra y en el cielo deben asumir la tercera responsabilidad de derrotar a Satanás, el arcángel caído, y completar la providencia de la restauración. Esa gente de fe en la tierra, hermanos y hermanas, ¿quiénes son? Esa gente de fe precisamente es las familias bendecidas, los miembros que han sido educados y guiados a través de la visión del principio divino. ¿Y cuál es la responsabilidad? Derrotar a Satanás y de esa manera completar la providencia de la restauración. Entonces, una parte fundamental de esa providencia de la restauración se lleva a cabo a través de la obra espiritual Hyojon Chombo, queridos hermanos, hermanas. El Señor que regresa viene a completar la providencia de la restauración. Queridos hermanos, hermanas, así como la Biblia lo testifica, Él no viene solo. Por eso que en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí, viene con las nubes. Esas nubes son los creyentes en la tierra y también en el mundo espiritual. En Judas 1:14 también dice, está escrito, he aquí, el Señor viene con sus santas miriadas. Esas santas miriadas precisamente también son esos espíritus restaurados, esos espíritus que llegaron a ser espíritus absolutamente buenos a través de la liberación y bendición de los antepasados. Ayú. Y no solamente el Señor viene con ello, ellos también nos dan esa gracia. Ahora también podemos decir, cada uno de nosotros, a través de completar nuestra misión de Mesías tribal, también tiene esas santas miriadas. Ayú, queridos hermanos, hermanas, en la primera venida de Cristo, Él murió en la cruz porque Satanás realmente había tomado el control de la tierra. Sin embargo, en la segunda venida, el Mesías conoció a la hija unigénita y se convirtieron en los padres verdaderos. Y al expandir las bendiciones por la tierra y en el mundo espiritual, ahora reunieron una enorme nube de hijos e hijas. ¿Ayú? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Es bien difícil hablarle a una pantalla. Y espero que sinceramente me estén escuchando. Espero no cansarlos, hermanos, hermanas. Mas, sin embargo, entender esto es fundamental. Por eso, el 10 de noviembre de 2019, en la celebración de victoria de la nación celestial de Gyeongsang, ¿sí? En un mensaje que daba la Madre Verdadera, ella dijo así, tenemos un enorme trasfondo que nos ayuda, ¿sí? Ese enorme trasfondo, hermanos, hermanas, son todas esas generaciones y generaciones de personas que están en el mundo espiritual y que están apoyando decididamente en la providencia de los padres verdaderos.
Y de esa manera la Madre verdadera proclamó: si vienen conmigo, no hay nada que no puedan hacer. Si tienen fe en la hija unigénita, la Madre verdadera, y avanzan con fuerza y coraje, serán absolutamente capaces de cumplir la voluntad de Dios. Todo irá bien. ¿Ayú? ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, hermanas, vamos a hablar ahora sobre las grandes obras especiales Hyojon Chombo. 4 veces al año llevamos a cabo las grandes obras especiales Hyojon Chombo para que todas las familias bendecidas de todo el mundo puedan recibir la fortuna celestial y cumplir de esa manera sus deseos y sus anhelos. Durante las grandes obras, a través de la gracia del Padre Celestial y los padres verdaderos del cielo, la tierra y toda la humanidad, se movilizan miriadas de ángeles y espíritus absolutamente buenos, trabajando con gracia especial para resolver los problemas espirituales de las familias bendecidas. ¿Sí? En la última conmemoración de las grandes obras que se hicieron hace poco en conmemoración del 61 aniversario de la boda de los padres verdaderos, el doctor Jung decía que estas grandes obras no solamente van a ser para resolver los problemas espirituales, sino que también de ahora en adelante van a ser, ¿sí?, como un festival donde todas las personas, no solamente personas pertenecientes al movimiento de unificación, sino también, ¿no?, de otras tradiciones religiosas, credos, van a poder participar de estas grandes obras, queridos hermanos y hermanas. Entonces, desde que se llevó a cabo la primera grandes obras en junio de 2004, ¿sí?, con un título que describía lo siguiente: grandes obras especiales para la herencia de la fortuna celestial y el cumplimiento de los deseos, ¿no? Ha crecido año tras año y se han realizado grandes obras todos los años, en invierno, en primavera, verano y otoño. Realmente ha traído gracia para todas las familias bendecidas. Y recientemente hemos celebrado la 55ª versión de las grandes obras que marcaban el 61 aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. Y de esa manera, queridos hermanos y hermanas, se celebraron de una manera extraordinaria, ¿sí? Ese es motivo de otra presentación para poder entender los alcances que tuvieron estas grandes obras. Entonces, cada año que pasa con la expansión del reino de victoria de los padres verdaderos, hemos experimentado una mayor gracia, queridos hermanos y hermanas, y más obras de gracia, más obras de bendición, más obras milagrosas se han dado como resultado. Y como resultado de esto, la autoridad sustancial de los padres verdaderos se ha expandido, y especialmente la autoridad de la hija unigénita, la madre verdadera, se ha elevado a través de su trabajo como el Espíritu Santo sustancial. Queridos hermanos y hermanas, debido a que la providencia del Chongjin-won comenzó sobre el fundamento de la victoria de la visión 2020, ¿no?, también la proclamación del asentamiento seguro del Chonilguk y también el establecimiento de la Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales, las puertas del cielo, realmente, como le menciona la Madre Verdadera, se ha abierto de par en par, trayendo aún una, ¿sí?, mayor y asombrosa gracia para todos nosotros y también para toda la humanidad, queridos hermanos y hermanas. Entonces, debido a que en este año, ¿sí?, se celebraba el 50 aniversario de las grandes obras Hyojon Chombo, entonces, si realmente nosotros podemos, así como nos dicen los padres verdaderos y nos piden los padres verdaderos, teniendo fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, y nos unimos completamente con los padres verdaderos, seguramente una gracia aún más asombrosa va a venir hacia cada uno de nosotros, ¿sí? Este es el tipo de grandes obras que se están llevando a cabo a través de la obra del Centro de Entrenamiento del Cielo y de la Tierra, Hyojon Chombo, ¿sí? Otro aspecto fundamental de la providencia desplegada por los padres verdaderos es la siguiente, queridos hermanos y hermanas. Los padres verdaderos han establecido este lugar, el Hyojon Chonwon,
como el jardín restaurado y perfeccionado. El Hyoyeon Chongwon, el área que rodea al centro de entrenamiento, es el jardín restaurado. Es un lugar donde se celebró el día de la fundación, ¿sí? También esto se hizo en presencia de los padres verdaderos, ¿sí? Quienes son realmente los ancestros restaurados de toda la humanidad. ¿Sí? Este lugar, Hyoyeon Chongwon, es lo que describe en la Biblia el cielo nuevo y la tierra nueva, debido a que es un lugar donde podemos recibir nosotros el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero de nuestros padres verdaderos. Este lugar, Hyoyeon Chongwon, es el lugar donde residen los ancestros restaurados de la humanidad. Es la patria original de toda la humanidad en la tierra y también en el mundo espiritual. Si pensamos en el Hyoyeon Chongwon, queridos hermanos y hermanas, como el cuerpo de los padres verdaderos, entonces el centro de entrenamiento del cielo y la tierra, Hyoyeon Chongbo, corresponde como al vientre, al útero de la madre verdadera. O sea, es el lugar donde todas las personas en la tierra y en el mundo espiritual pueden recibir bendición, obtener nueva vida y donde podemos renacer y ser registrados como ciudadanos de el Chon-il-gu. ¿Ayú? ¿Sí? Queridos hermanos y hermanas, los padres verdaderos hicieron un gran esfuerzo para encontrar este lugar, después de viajar por toda Corea para encontrar el mejor lugar. Finalmente eligieron este lugar. Es un buen lugar para orar, para sentir el ambiente de nuestra tierra natal. Han pasado ya 50 años desde que comenzaron a ofrecer devociones, o sea, su chonsong en coreano, ¿sí? Como el Padre verdadero mismo dice, ¿no? Es como he ofrecido tantas devociones, como si se me partieran mis huesos. Y de esa manera, ¿no? Para poder establecer este lugar y de esa manera para poder construir el centro de entrenamiento del cielo y la tierra. Estos fueron los inicios, ¿sí? Y para llevar a su conclusión, ¿no? Y esto explicado por la Madre Verdadera. ¿Sí? No nos da tiempo para explicar el proceso en sí, más sin embargo, tuvieron que pasar, ¿sí? 50 años hasta hoy. Y nosotros podemos ver que pasó por una primera etapa, una segunda etapa, y después de la ascensión del Padre verdadero al mundo espiritual, se realizaron muchos cambios en el mundo espiritual y de esa manera dio comienzo a la era bajo el dominio directo de los padres verdaderos. Quiere decir, después de la ascensión del Padre verdadero, el Padre Moon al mundo espiritual, el Padre ejerce completamente autoridad en el mundo espiritual y la Madre verdadera en la tierra. ¿Sí? Y es por eso que en el servicio de adoración, 40 días después de la ascensión del Padre verdadero, nuestra Madre verdadera nos dijo, ¿sí? Ahora mis pensamientos son los pensamientos del Padre y los pensamientos del Padre son mis pensamientos. Seguiré adelante incesantemente, sin parar, dedicando toda mi vida. La Madre Verdadera también ofreció 3 años de Chonsong, conmemorando, ¿sí? Su atención, su devoción en el Pongyangwon, o sea, en el sepulcro, donde está el cuerpo del Padre Verdadero. Y sobre ese fundamento completó una peregrinación de más de 5.600 kilómetros por todo Estados Unidos. Escaló los 12 picos de los Alpes en Suiza, derramando lágrimas interminables. Ofreció todo su corazón, que realmente solo el cielo realmente conoce, para establecer un fundamento y así, de esa manera, proclamar la victoria de la visión 2020. ¿Sí? El 27 de octubre de 2014 podía comenzar entonces la era de las obras bajo el dominio directo de los padres verdaderos. ¿Sí? Entonces, desde el tercer aniversario de la ascensión del Padre verdadero, ella nos explicó que deberíamos asistir al fundamento absoluto de 4 posiciones de los miembros que habían ascendido
al mundo espiritual, miembros de la familia verdadera en el Chonxinwon. Por eso es que se hizo la ceremonia de inserción de la foto de Hyojinim también en la sala de oración Chonxinwon, queridos hermanos, hermanas. Entonces, Hunjinim y Hyojinim, como Caín y Abel, que están unidos, ¿sí?, centrados en los padres verdaderos, y de esa manera pudo crearse un fundamento absoluto de 4 posiciones. Sobre este fundamento, entonces, la Madre Verdadera nos dijo: si se unen completamente con los padres verdaderos, van a ocurrir milagros. El fundamento está preparado. Si oran y ofrecen Johnson, pueden encontrar la solución a sus problemas por su cuenta. Sobre el fundamento de Johnson ofrecido durante los últimos 21 años, se ha creado un sistema automático, ¿sí? Esto nos dijo la Madre Verdadera el 28 de septiembre de 2015. Al año siguiente, en las grandes obras de mayo de 2016, en la ceremonia de dedicación para heredar la fortuna celestial, la Madre Verdadera nos dio un mensaje precioso. De ahora en adelante, dependiendo de cuánto mejore su vida de fe y su nivel de Shinjong, o sea, su nivel de corazón de devoción, y de cuánta gratitud y lealtad muestren ante el cielo, experimentarán un crecimiento y desarrollo asombrosos a través de el centro de entrenamiento Hyojon Chombo. Además, este lugar, queridos hermanos, es donde pueden tener la experiencia de primera mano que Padre Celestial, que el Padre Celestial siempre está con ustedes. Así nos dijo la Madre Verdadera, ¿sí?, dando a entender el precioso valor que tiene el centro de entrenamiento Hyojon Chombo, ¿sí? En el año 2017, para apoyar a la providencia mundial, la Madre Verdadera pidió que hiciéramos que centrado en el reverendo Lee Gi-song, se haga una gira por varios países del África, ¿sí?, específicamente en África, una gira de 21 días, ¿no?, donde se realizaron grandes obras, ¿no? Y de esa manera también, la Madre Verdadera en 2018 viajó a África para hacer posible la liberación de la isla Gorea, ¿sí? Es una isla donde ustedes conocen, ¿verdad?, estas circunstancias de esta isla, donde muchos esclavos, millones de esclavos murieron y otros fueron despachados, ¿no?, al Nuevo Mundo. ¿Sí? Mucho sufrimiento, mucha tristeza. La Madre Verdadera fue a este lugar y ofreció una oración y condiciones, conectándolo con el Chonxinwon en Corea, y de esa manera pudo hacer posible la liberación de todos estos espíritus, ¿sí? Entonces, completó muchas obras milagrosas, y con el apoyo y el testimonio del profeta Radebe, ella trajo una nueva esperanza al cristianismo mundial, queridos hermanos, hermanas. Y también, el 11 de octubre de 2018, envió a los presidentes de las filiales del Centro de Entrenamiento a África, Europa y América Latina, queridos hermanos, hermanas, ¿sí? Por supuesto, también al Asia. Y también se han celebrado entonces muchos seminarios especiales Hyojon Chombo, y continúan realizándose seminarios en línea, ¿no?, como el que nosotros vamos a tener a la próxima semana, ¿sí? El año pasado, el 2020, el 11 de octubre, se estableció la filial del Centro de Entrenamiento del Cielo y la Tierra Hyojon Chombo, también en Japón. Y el presidente, o el reverendo Tokuno Eiji, fue nombrado como su presidente, ¿no? Y de esa manera, ¿no?, debido a todo este impulso que los padres verdaderos han establecido, durante las últimas grandes obras hubo una participación de alrededor de 81.142 participantes debidamente registrados, ¿sí? Entonces, de esa manera, estas grandes obras se llevaron a cabo, queridos hermanos, hermanas, desde este lugar, desde el centro de entrenamiento. Comenzó hace 50 años, ¿sí?, en una ladera con escasos árboles de mora, y hoy realmente se ha convertido en un lugar, ¿no? Y día tras día, a pesar de las circunstancias de la pandemia, del COVID, queridos hermanos, hermanas, ha ido desarrollándose
aún más. El centro de entrenamiento ahora ha crecido y se ha convertido en el Gyeonggi Chonwon, la capital del Cheonilguk. ¿Sí? Esto realmente ilustra el pasaje de la Biblia de So Job. this illustrates the passage of Job 8:7. Pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Ayú? Queridos hermanos, hermanas, realmente tengamos fe, aunque nuestras iglesias en nuestros países aún son tal vez pequeños, seguramente, ¿no? Cuando nosotros perseveramos más y más, un día podemos ver también en cada uno de nuestros países un desarrollo similar, ¿sí? Hermanos, hermanas, el centro de entrenamiento Gyeonggi ha cambiado mucho, incluso en los últimos años. Por un lado, al entrar por las puertas, ¿sí? Ahora se puede leer este nombre, Chonbowon de los Padres Celestiales, un jardín de avivamiento para toda la humanidad, ¿sí? Además, está la nueva casa de té que se llama Hangwon-jip, que se ha construido un lugar con una hermosa vista al lago Chongjin, queridos hermanos y hermanas. Y día tras día se va renovando más, ¿sí? Hay nuevos senderos de peregrinaje, ¿sí? Y de esa manera podemos ver flores en la primavera con diferentes tonalidades. En invierno está el árbol de Hyojon, queridos hermanos y hermanas, y de esa manera esa es la característica que hoy tiene este centro de entrenamiento del cielo y la tierra, Hyojon Chonbo. Entonces, cuando entramos en la primavera, realmente los lirios, las azaleas, ¿sí? Realmente están en plena afloración. Como ustedes han visto también a través de los informativos semanales, queridos hermanos y hermanas, mientras la Madre Verdadera este tiempo anhela realmente ver a cada uno de los miembros. Y prueba esto es que para celebrar el 61 aniversario de la boda de los Padres Verdaderos, invitó a los líderes continentales como sus representantes. ¿Para qué? ¿No? Porque realmente es un corazón anhelante. Y juntos con ellos, ¿no? Hizo grandes obras, más de 20 eventos se realizaron para conmemorar este aniversario. Y mientras ello, ¿sí? La Madre Verdadera, ¿sí? Impulsaba realmente la creación de nuevos espacios para que cuando miembros del mundo entero vengan, realmente puedan sentir que el centro de entrenamiento es un jardín de avivamiento para toda la humanidad. ¿Ayú? Hay una nueva galería de arte, hay una nueva mueblería, un nuevo café, un nuevo almacén, y esto está desarrollándose cada vez más, queridos hermanos y hermanas. Durante la celebración última de la victoria por el 61 aniversario de la boda de los Padres Verdaderos, nuestra Madre Verdadera decía lo siguiente: hasta este evento, todas nuestras organizaciones se unieron centradas en la sede internacional y lograron este maravilloso resultado. Estoy realmente feliz. ¿Sí? Y fue gracias al corazón de devoción, al corazón de piedad filial que cada uno de los hermanos y hermanas estableció. ¿Sí? Ya no tengo más tiempo, más sin embargo quería terminar, queridos hermanos y hermanas, esta primera presentación con estas palabras. ¿Sí? Entonces, las últimas grandes obras que se celebraron fueron realmente exitosas, y un punto que marcó realmente el clímax de lo que es las grandes obras Gyeonggi Chonbo fue la participación del profeta Samuel Radebe, ¿sí? Y él decía lo siguiente: en la espiritualidad africana creemos en la importancia de honrar a los ancestros, no de adorarlos. Creemos que los antepasados están vivos en el espíritu y pueden bendecir a sus descendientes con buena fortuna. También creemos que los ancestros que han sido agraviados en el pasado necesitan ser liberados de su dolor y sufrimiento y ser bendecidos. ¿Sí? Y culminaba con esto, y con esto quiero terminar, queridos hermanos y hermanas. Las familias bendecidas tienen la responsabilidad de compartir la bendición con 430 familias y 430 generaciones de antepasados. Son palabras de él, ¿sí? Ya parece miembro, ¿verdad? Y es miembro de la
Federación de Familias. La Madre verdadera, decía él, está brindando la increíble gracia de ser registrados como familias Chombo. Los tesoros del cielo. Las familias Chombo son los ciudadanos del Chonilguk que son reconocidos por Dios por haber cumplido su misión. El 10 de octubre de 2020, la Madre Verdadera celebró la primera ceremonia de registro Chombo. Y por eso lo puse en rojo. Decía lo siguiente, y puedo asegurarles que nosotros seremos los siguientes. ¿Sí? Él también no recibió grandes aplausos por hacer esa afirmación y se comprometió a registrarse también como familia Chombo, queridos hermanos, hermanas. ¿Sí? Entonces, realmente, él ¿no? recibió un testimonio directo de los padres verdaderos por 30 minutos. ¿Sí? Y con ello él se determinó a seguir y ha seguido a los padres verdaderos sin cambiar su corazón. Hermanos, hermanas, muchos de nosotros no solamente hemos escuchado 30 minutos, algunos una hora, algunos días, algunos años y años, hermanos, hermanas, mas sin embargo, ¿no? Podemos ver que esta palabra, los últimos serán los primeros, realmente se hace realidad cuando miramos este tipo de testimonio. Animémonos, queridos hermanos, hermanas, traigamos a nuestros invitados para que así también este próximo seminario que tenemos el próximo domingo en la región 3, podamos generar un gran avivamiento espiritual en la región 3 de América del Sur Celestial. Muchísimas gracias y hasta aquí entonces la primera presentación. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Siempre es... Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Siempre es un enorme desafío, queridos hermanos, hermanas, dirigirme a cada uno de ustedes y por favor acompáñenos hasta el final de la presentación. Tal vez es un poco... hay bastante contenido, más sin embargo, por favor, está preparado para todos y cada uno de ustedes. Esta presentación surge debido a las muchas consultas que hemos recibido sobre este tema, que es la bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico. Debido a que más, especialmente las familias y miembros están expandiendo sus actividades de testimonio, ¿no? Entonces, especialmente para nuestros padres, ¿no? O familiares mayores que ya están en el mundo espiritual y otros que están todavía en la tierra. Entonces, genera mucha pregunta. Entonces, espero que a través de esta presentación se puedan resolver varias dudas sobre ese tema. Y también, queridos hermanos, hermanas, debido a que anteriormente todavía no teníamos la filial del centro de entrenamiento, y aún con la filial, todavía, ¿no? Mientras iba madurando, mientras iba acentuándose, también había ciertas dificultades en su implementación. Y por ello, que incluso antes de la filial del centro de entrenamiento, a muchos hermanos, hermanas, ¿no? Y esto porque recibí muchos testimonios en cuanto hacíamos la gira por toda América Latina, sobre hermanos, hermanas que habían recibido, por ejemplo, la bendición con alguien del mundo espiritual y no se habían completado los procesos adecuados. Y entonces generaba mucha controversia, generaba mucha también dolor en el corazón de muchas personas. Y es por eso que creo que es muy oportuno que todos realmente estemos conscientes de ello, porque al final todos vamos a asumir responsabilidad sobre nuestros hijos espirituales, ¿no? Nuestros invitados, que por ello tenemos que saberle dar una correcta guía, ¿sí? Entonces, en ese sentido va esta presentación, queridos hermanos, hermanas. Si nosotros leemos el principio divino, dice que la voluntad de Dios es absoluta, eterna e incambiable, ¿no? La predestinación de su voluntad y el objetivo de su cumplimiento, del cumplimiento de la voluntad, también debe ser única, absoluta, eterna e incambiable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? El deseo de Dios de poder establecer el reino de los cielos en la tierra nunca ha cambiado, ¿no? Entonces, la cuestión es ahora, las personas que ya están en el mundo espiritual y las personas mayores,
cuál es el camino que queda con cada una de estas personas. Entonces, antes de entrar de lleno en este contenido, vamos a mencionar algunas palabras de los padres verdaderos que son sumamente importantes. El padre dice en el Chongsong-yong, el libro número 7, capítulo 3, sección 4, párrafo 1, lo siguiente. El matrimonio bendecido y la vida eterna comienzan con los padres verdaderos. No pueden existir sin los padres verdaderos. Los padres verdaderos deben resolver esos asuntos asombrosos y lograr la unificación del mundo espiritual y el mundo físico, así como la unidad del mundo terrenal. El mundo está obligado primero a ponerse me y luego seguir, sin ir ante Dios y recibir el sello real. La unidad entre el mundo espiritual y la unidad con el mundo físico no se puede realizar. Y en ese mismo, continuando sus palabras, el Padre hace referencia a este contenido, ¿no? Mientras estaba en la prisión de Danbury, abrí ampliamente las puertas del cielo y del infierno, y abrí ampliamente incluso las puertas del infierno en la tierra. Cuando salí de la prisión de Danbury, todos los países, norte, sur, este y oeste, pudieron conectarse, centrados en la familia de la Iglesia de Unificación y en mí, ¿no? Y continúa describiendo esta circunstancia, y dice así: al intentar crear este fundamento, tuve que enviar a mi amado hijo, Hun Jin, al mundo espiritual, el hijo de los padres verdaderos, para salvar al mundo espiritual. No había otra persona sino Hun Jin, en la posición de una ofrenda sacrificada, centrada en el cielo y en la tierra, que pudiera ir al mundo espiritual desde el reino del amor de los padres verdaderos. ¿Sí? Y es así, ¿no? Los padres verdaderos, sobre ese fundamento, entonces, enviaron a Hun Jin al mundo espiritual, y más adelante Temonim, y centrados en ellos, es que puede ser posible entonces la liberación y después bendición de los antepasados. Y hay un punto muy importante también que el Padre lo explica de manera adecuada, ¿sí? A la hora de expresar que toda la familia, unos, ¿sí? Padres e hijos, hermanos, hermanas, unos y otros somos responsables, porque el reino de los cielos es el reino de la familia. Y el Padre lo expresa de la siguiente manera. Cuando van al mundo espiritual, decía él, si la persona no pudo cumplir con su responsabilidad, entonces el esposo debe asumir la responsabilidad conjunta y resolverlo. Si la mujer ha hecho mal, o el marido ha hecho mal, o si los hijos e hijas han hecho mal, todos están involucrados, dado que el reino de los cielos es un lugar donde la familia debe entrar junta. La familia debe estar unida como una, dice el Padre verdadero. Y en ese mismo, hablando del mismo tema, el Padre hace referencia a lo siguiente: si un miembro de esa familia ha hecho algo mal, toda la familia debe esperar hasta que la maldad de ese miembro de la familia se pueda resolver, es decir, hasta que pueda ser purgado. Es por eso que, de una forma u otra, cada miembro de la familia tiene que llegar a la perfección en esta tierra antes de pasar al mundo espiritual, ¿sí? Y hacía énfasis en esto, queridos hermanos, hermanas, ¿sí? Hay una interdependencia de cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos entender y comprender claramente el énfasis que nuestra vida, nuestras acciones en la tierra, al final van y determinan nuestra circunstancia también en el mundo espiritual, ¿sí? Esto es muy importante, queridos hermanos, hermanas. Por eso el Padre continúa diciendo lo siguiente: si viven como les plazca después de recibir la bendición, entonces se quedarán afuera. Solo tienen un documento, no tienen la sustancia, ¿sí? El reino de los cielos es el mundo sustancial. Por eso cuando entren al mundo espiritual no será suficiente si solo tienen un certificado, pero no tienen la sustancia. Quiere decir, encarnar esa palabra, encarnar esa guía que los padres verdaderos nos dan y sustancializarlo y vivirlo y poder expresar a través de nuestras acciones, ¿sí?
Entonces, realmente, eh, eh, ¿qué va a pasar entonces con las personas que de alguna u otra manera han, uno de esposo o esposa ha ido al mundo espiritual, ¿sí? Y la persona todavía no ha recibido en la tierra? ¿De qué manera puede consolidar esta persona la familia? Y antes de la familia, ¿de qué manera puede consolidar la bendición, si es la llave, ¿sí? Para, ¿no?, entrar en el reino de los cielos, queridos hermanos, hermanas, ¿sí? De ahí, este proceso de la bendición, mundo físico, mundo espiritual, es tan importante entenderlo. Entonces, ¿quién salva a los espíritus que cayeron en el infierno? ¿Sí? Las personas que han ido al mundo espiritual no pueden resolver los pecados que cometieron en la tierra, decía el Padre verdadero. Por lo tanto, a menos que alguien en la tierra se haga responsable, las personas en el mundo espiritual no pueden ser liberadas, ¿sí? Y esto por la explicación anterior también. Sabemos que los descendientes tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Y a través de la autoridad y poder de los padres verdaderos es que puede ser posible la liberación y posterior bendición de los antepasados. Por eso el Padre continúa diciendo lo siguiente: todas las personas, ¿no?, que viven en la tierra deben limpiar los pecados que han cometido antes de que puedan ir al reino celestial, ¿sí? Y es por eso que los padres verdaderos han hecho posible para todos y cada uno de nosotros esta gracia de bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico, queridos hermanos, hermanas. Entonces, recapitulando un poco, el 1 de mayo de 1975 tuvo lugar en Chongpyeong la bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico por primera vez, como les hablé anteriormente, a través de las familias de Shumonin, de Hyunin y de Monin, ¿sí? En la apertura de la bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico, los padres verdaderos dijeron lo siguiente, ¿sí? Chongpyeong es un lugar donde podemos experimentar la fortuna celestial y resolver nuestros principales problemas. Entonces, queridos hermanos, hermanas, yendo a lo concreto, ¿sí? ¿Cuál es el proceso, ¿no?, para aplicar a la bendición, mundo espiritual, mundo físico? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el flujo de la bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico. Primero, los participantes o los candidatos a la bendición, mundo físico, mundo espiritual, deben participar del seminario de emparejamiento o el matching que nosotros conocemos entre el mundo espiritual y el mundo físico, que sería el compromiso. ¿Y esto en qué momento se da? Cuando nosotros participamos en una ceremonia de liberación de antepasados, ¿sí? En ese mismo momento, cuando nosotros participamos previa inscripción y llenado de un formulario específico, entonces nosotros podemos inscribirnos y pasar esta primera etapa. En segundo lugar, sería la ceremonia de bendición propiamente dicha entre el mundo espiritual y el mundo físico, y esto también se da en la ceremonia cuando se realiza la bendición de los antepasados. Y en tercer lugar sería el seminario para comenzar la vida familiar entre mundo espiritual y mundo físico, ¿sí? Después de recibir la bendición, ¿ya? Entonces, son estos tres procedimientos que se deben establecer, ¿no?, para que una pareja sea considerada pareja bendecida, mundo espiritual, mundo físico. ¿Qué condiciones se debe cumplir para la bendición mundo espiritual y mundo físico? Primero y principal, queridos hermanos y hermanas, la persona debe ser mayor de 60 años, ¿sí? Debe recibir la bendición de soltero o tomar el vino sagrado, ¿no? Y recibir la oración del líder de la iglesia o el pastor de la iglesia, ¿sí? Ahora, podemos tener la circunstancia, por ejemplo, de que nuestro familiar próximo, ¿sí?, que sea candidato a ser bendecido con alguien del mundo espiritual, sea mayor de edad y tiene múltiples dificultades de salud, por ejemplo, ¿no? Hermanos, hermanas, ¿sí?
Se dice que un día para nosotros es como un año en el mundo espiritual. Los tiempos son totalmente diferentes, ¿sí? Algunos tal vez puedan pensar, bueno, ya está mayorcito, entonces ¿no? Un poco más de tiempo se va a ir al mundo espiritual igual, ¿no? Igual va a ser bendecido. No podemos pensar de esa manera, ¿sí? Nosotros hablamos, por ejemplo, de 100 días de seminario en el mundo espiritual. No es simplemente 100 días, para nosotros es literal, pero las personas que ya están en el mundo espiritual, es un tiempo, hermanos, hermanas, hagamos esta comparación, un día, un año, ¿ya? Entonces, ¿sí? Es un tiempo grande de espera que le queda a la persona, sobre todo que ya está en el mundo espiritual. Por eso es importante hacerlo y mientras nosotros hacer todo lo posible mientras estemos en vida física. ¿Ayó? Entonces, para las personas que ya han ido al mundo espiritual, para las personas que están mayores y que tienen dificultades de salud, entonces un representante puede participar en las diversas ceremonias y este representante debe transmitir todo el contenido a esta persona. ¿Quiénes pueden ser representantes? Entonces, ¿no? De estas personas que son candidatas a recibir la bendición mundo físico, mundo espiritual. Primero, debe ser familiar, miembro de la iglesia o un líder de la iglesia. Y este punto es muy importante, hermanos y hermanas. Un representante solo puede representar a una persona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer posible que mi mamá no reciba la bendición con mi papá que está en el mundo espiritual, pero mi mamá tiene 80 años y no puede caminar. Entonces, yo como familiar, un miembro de la iglesia, entonces puedo representar solo a mi mamá. ¿Está bien? Es un punto muy importante. Ahora, un representante es responsable de seguir todo el procedimiento hasta el final, desde que inicia hasta el final. Y también ese representante es responsable de educar a la persona que está representando, ¿sí? Entonces, es un punto muy importante considerar ello. Entonces, para recibir la bendición mundo físico, mundo espiritual, hermanos, hermanas, hay 3 pasos, como ya lo habíamos descrito inicialmente, ¿verdad? El primer paso es el seminario de emparejamiento entre el mundo espiritual y el mundo físico, o sea, la ceremonia de compromiso. Les decía que esto se da ¿dónde? En el seminario de liberación de antepasados que se hace previo registro, ¿sí? Una vez que se hace el emparejamiento, hermanos y hermanas, cuando esta persona aplica a esta bendición mundo físico, mundo espiritual, Hunjinim y Demonim buscan al esposo o esposa que está en el mundo espiritual, los trae y así, ¿no? Los que eran marido y mujer en la tierra, ¿no? Realmente es un momento muy conmovedor cuando se ven de nuevo, y para los que no estaban casados es un momento en el que, ¿no? Puede encontrarse por primera vez con su cónyuge, ¿sí? Entonces, el espíritu que ha recibido este emparejamiento entre el mundo físico y el mundo espiritual permanece con el cónyuge en la tierra hasta la medianoche de ese día y luego se va al centro de entrenamiento de Hunjinim en el mundo espiritual y asiste al seminario de 100 días. Entonces, mientras él asiste al seminario de 100 días, ¿sí? En el mundo espiritual, la persona en la tierra tiene que ofrecer 100 días de devoción. ¿En qué consisten esos 100 días de devoción? Básicamente, ¿no? No hay algo definido en estas condiciones de devoción, pero por supuesto no puede faltar la oración, ¿sí? Puede ser inclinaciones, ¿no? Pero también mucho depende de las circunstancias de salud que la persona en la tierra tenga, ¿sí? Por supuesto, todo esto debe ser informado al pastor local, ¿no? En todo este proceso, ¿sí? Entonces, mediante esta condición de devoción, el cuerpo espiritual del cónyuge en la tierra se limpia y el espíritu lava sus pecados, arrepintiéndose profundamente por los pecados cometidos en el pasado.
Punto número 2, ceremonia de bendición entre mundo espiritual y mundo físico, la ceremonia propiamente dicha. Entonces, 100 días después de la ceremonia de emparejamiento entre mundo espiritual y mundo físico, los miembros pueden solicitar la ceremonia de bendición entre mundo espiritual y mundo físico. ¿Sí? Entonces, si la persona no puede asistir de manera presencial, entonces, queridos hermanos y hermanas, su representante tiene que ir y participar de la ceremonia. ¿Ya? Entonces, es un punto muy importante el que se debe completar en este paso. Ahora, un aspecto muy importante es, ustedes habrán notado que nosotros, cuando participamos de la bendición de nuestros antepasados, ofrecemos el vino sagrado, ¿verdad? Y este vino no es para nosotros, ese vino es para los antepasados. Entonces, este vino sagrado, en el caso de una persona que está recibiendo bendición con alguien del mundo espiritual, esta persona sí bebe del vino sagrado. ¿Sí? Hay esa sola excepción. ¿Ya? Entonces, y si esa persona está siendo representado por alguien, ¿sí? Por algún familiar o el líder de la iglesia, entonces debe recoger del centro de entrenamiento o del seminario el vino sagrado, ¿sí? Y después llevarlo a la persona que está representando y hacer que esta persona también pueda beber el vino sagrado, ¿sí? Entonces, hay esa particularidad en la ceremonia de bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, un punto muy importante también a considerar aquí es la siguiente. Si tanto el esposo y la esposa participaron en la bendición de los padres verdaderos, o sea, en persona, ¿sí? Entonces, y después de un tiempo, uno de los cónyuges fallece, entonces este paso ya no se necesita porque ellos de manera presencial ya recibieron la bendición. Entonces, es un punto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, solo aquellos que asistieron al seminario de emparejamiento entre el mundo espiritual y el mundo físico y pueden asistir a la bendición entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Sí? Por eso es el paso número 2. Entonces, después de 100 días, la pareja recibe la bendición y de esa manera, esta ceremonia es la parte más importante de la bendición, mundo espiritual, mundo físico. Entonces, donde el cónyuge en la tierra y el cónyuge en el mundo espiritual, que ha completado el seminario de 100 días, se casan en medio de la bendición de los padres verdaderos. Entonces, la pareja debe usar ropa sagrada, hacer intercambio de anillos sagrados, y el espíritu, al beber el vino sagrado, se convierte en un espíritu absolutamente bueno. ¿Sí? Llega a ser un espíritu absolutamente bueno. Entonces, estos cónyuges, el cónyuge que queda en la tierra, establece una condición de 40 días y después de ello, el cónyuge que está en el mundo espiritual va a un seminario de educación para familias bendecidas por 40 días y en ese seminario aprendes todo sobre el valor de la familia bendecida y sobre todo cómo vivir en familia, ¿sí? Entonces, de esa manera, queridos hermanos y hermanas, debemos entender en cuenta, o sea, tomar en cuenta el proceso y sobre todo el significado de la bendición, mundo físico, mundo espiritual, ¿sí? Entonces, si la persona ha sido representada, entonces él debe transmitir todo ese contenido a la persona a la cual está representando, ¿sí? Entonces, es un punto también muy importante que debemos entender. El paso número 3, ¿sí? Que se refiere a la educación para comenzar familia, mundo físico y mundo espiritual. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos y hermanas, solamente los que asistieron al seminario sobre emparejamiento, ¿sí? Y la ceremonia de bendición entre el mundo físico y el mundo espiritual pueden asistir al seminario para comenzar la vida familiar como una familia bendecida, mundo físico, mundo espiritual.
¿sí? Entonces el representante que asiste en nombre representando a alguien también entonces debe transmitir toda la educación y el mensaje a la persona en la tierra, ¿sí? Entonces, una vez recibido este seminario de educación, hermanos, hermanas, entonces el siguiente paso es la ceremonia de 3 días. Ceremonia de 3 días, mundo físico, mundo espiritual, ¿sí? Ese contenido, no lo voy a dar ahora, más sin embargo, ese contenido es específico para las personas que van a, o están recibiendo o son candidatos a la bendición mundo físico, mundo espiritual. Y este contenido, ¿quién lo puede dar? El presidente de la filial del centro de entrenamiento o el conferencista de la filial del centro de entrenamiento, ¿sí? Entonces, básicamente, después de la ceremonia de 3 días, entonces, esta familia puede ser considerada familia bendecida, mundo físico, mundo espiritual, ¿sí? Entonces, es un punto muy importante a tomar en cuenta, queridos hermanos, hermanas. Estos son ejemplos de los formularios que deben ser llenados por los candidatos a la bendición mundo físico, mundo espiritual. Por eso está con pasos, ¿verdad? Paso 1, paso 2 y paso 3. Cuando solamente hay este proceso, si se quiere decir legal, ¿no? En otras palabras, hermanos, hermanas, entonces se puede considerar, y cuando se ha hecho todo este proceso, se puede considerar bendición mundo físico, mundo espiritual, ¿sí? Entonces, no es nomás, bueno, yo voy al seminario y ya quiero recibir con alguien del mundo espiritual y listo, ya soy emparejado, por ejemplo. No hay así, hay un trámite primero que se tiene que hacer y ese es el formulario número 1. También para participar de la ceremonia de bendición es otro formulario, el número 2. Y también para el otro paso es el otro formulario, ¿sí? Entonces debe ser considerado claramente estas circunstancias. Por supuesto, a la hora de la bendición también hay ciertas condiciones que se tienen que establecer. ¿Está bien? Entonces, por favor, tengamos en cuenta claramente esta circunstancia. Voy a hablarles sobre esta parte, ¿sí? Esta ceremonia de 3 días entre mundo espiritual y mundo físico, hermanos y hermanas, tiene sus reglas, tiene sus características y tiene su procedimiento, ¿sí? Inicialmente solamente voy a hablarle de este punto. Debe reportarse al pastor de la iglesia o líder de la iglesia para comenzar y también terminar la ceremonia de 3 días. Las fechas se pueden decidir, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de esta familia o de esta persona, pero deben ser 3 días consecutivos y deben elegir un periodo en el cual no sea molestado. Elegir una hora y en esa hora también realizarlo los 3 días, ¿sí? Y esta no se puede hacer por repetición. Un día me equivoqué, por eso voy a repetir, no hay así, ¿verdad? Entonces, de manera general ello, para poder nosotros entender todo este contenido. Hermanos, hermanas, y hay un punto también muy importante. El procedimiento es el mismo para las parejas bendecidas que se casaron previamente y que su cónyuge fue al mundo espiritual antes de realizar la ceremonia de 3 días, ¿sí? Esto quería enfatizar porque alguien nos hizo alguna pregunta sobre este tema, ¿sí? En lo que compete al centro de entrenamiento, hermanos, hermanas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que un miembro de la familia recibieron la bendición y después pasaron algunos días sin completar el periodo de 40 días, por ejemplo, se fue al mundo espiritual y la persona, el otro cónyuge quedó en la tierra, entonces, en ese sentido, debe aplicar ese proceso de ceremonia de 3 días que expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, si hay alguna dificultad física, puede ser ayudado por el representante
y para que de esa manera ser asistido en todo el proceso y de esa manera también poder, ¿no?, culminar con éxito esta ceremonia, ¿ya? Entonces, por favor, tomemos en cuenta esta circunstancia, queridos hermanos, hermanas. Entonces, realmente los padres verdaderos, ¿no?, debido al fundamento que ellos establecieron esa era de unidad entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? Realmente, ¿qué clase de mundo que desea Dios y los padres verdaderos para todos nosotros? Nosotros, a través de los principios de la creación de Dios, todos somos creados como un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, y Dios esperaba que conviviéramos en el centro, ¿sí?, y nos convirtiéramos en mediadores del mundo incorpóreo, que sería el mundo espiritual, y del mundo corpóreo, ¿sí? Ese era el deseo de Dios. Entonces, ellos se han esforzado y también han establecido esta gracia de la liberación y bendición de antepasados, queridos hermanos, hermanas, y esta gracia de que nosotros también podamos ser bendecidos con alguien del mundo espiritual. Por favor, veamos este video. 지상과 영계가 만나 부부를 이루며 사랑을 나눕니다. Debido al amor y la bendición de los padres, 인간과 영인의 만남, establecieron este centro de entrenamiento del cielo y la tierra. 놀라운 하늘의 은혜입니다. 기적 중의 기적입니다. Y a través de ello, ¿no?, los padres verdaderos nos dieron la posibilidad de la bendición. 1995년 8월 25일 Como ya habíamos hablado 36만 쌍 antes, 국제합동 축복 antes de la 결혼식을 bendición 통해 de 360 충모님 mil 가정과 parejas, 대모님 가정, Padre verdadero, 대형님 la 가정이 bendición, 축복을 받음으로 인해 ¿no? 영인 Primero es alguien del 축복의 mundo 길이 열리게 espiritual a través 되었습니다. de Junim, 1998년 6월 13일 ¿no? 참 부모님의 주례로 Demonim, 4대 성인과 지상의 también dio la 축복이 bendición 있었습니다. a los santos que están en el 독신자에게도 mundo 영인과 espiritual. 약혼을 통해 Cuando 영육계 la- 축복의 은혜가 확대되어갔습니다. el Padre verdadero 지상의 como 배우자는 persona, 영계에 가서 ¿no?, 부부가 ha 하나가 될 guiado y ha 때까지 instruido 늘 감사하며 위하는 마음으로 de la bendición 타락성을 del mundo físico, 정리하며 mundo 생활해 espiritual, 주시길 바랍니다. ¿no? Desde allí, entonces, muchos hermanos mayores han participado de manera directa. 모든 죄악을 말끔히 씻고 de mi- 보석처럼 아름다운 절대 선영의 모습으로 Entonces, y así 다시 también los 태어났습니다. hermanos mayores, 이제 감사한 마음을 품고 지상의 상대와 entonces, con un corazón 후손들을 agradecido, 협조해 줄 것입니다. pueden participar de la ceremonia de boda. 영육계 축복을 위한 약혼 수련회가 천주청평 수련원에서 열렸습니다. Centro de entrenamiento 영육계 약혼 수련회에 참여한 440여 명의 수련생들은 천주청평 수련원 이기성 원장의 개회식 말씀을 비롯해 찬양 역사 및 조상 회원식에도 참여해 몸속의 악령을 깨끗이 분립하고 아름다운 모습으로 영육계 축복에 임하는 몸과 마음을 가꿨습니다. 수련생들은 영육계 축복을 통해 영계에 간 배우자와 지상에서 다시 만나 축복 가정을 이루며 영원히 함께 살 수 있는 놀라운 은혜의 길을 열어주신 참 부모님의 깊은 감사를 드리며 배우자와 눈물의 대화를 a través de 나눴습니다. participar derramamos muchas lágrimas de agradecimiento a los padres verdaderos. 6年前に主人を亡くしていてHablando en 先祖を japonés, 供養させていただくということから始 Y ま eso ったのです está dando が su 9 testimonio. 月の19日に Es de una 霊 hermana que 肉 recibió 祝福 bendición があり con ますよ alguien っていう con ことをお un 聞きしてぜひさせていただきたいということで霊肉祝福に参加させていただきました霊人たちが横に来ていますよって言ってくださった時迎える時から涙が出てきて de gratitud 横にいらっしゃいますよって言ってくださった時には por もう recibir la 声を出 bendición. して泣きました本当に主人が横にいててくれたような気がして手を握ってくれていたような気がします。 Sí, hermanos, de manera breve, entonces a través de este video podemos entenderlo de mejor manera, ¿no? Los padres verdaderos también, como hemos dicho, han hecho posible la bendición, ¿no?, de los santos que están en el mundo espiritual, ¿no? Nosotros sabemos también, debido a las condiciones establecidas por los padres verdaderos, entonces incluso Jesús también pudo recibir la bendición, queridos hermanos, hermanas. Entonces, por palabras del Padre verdadero, si el mundo espiritual no se une, no podemos unificar la tierra.
hasta ahora el mundo espiritual ha estado asistiendo en segundo plano mientras yo seguía este camino. Al unificar el estándar en la tierra y en el cielo, el intercambio entre el mundo espiritual y el mundo físico, que ha estado bloqueado hasta ahora, está finalmente empezando. ¿Sí? Entonces, entendamos bien, queridos hermanos, hermanas, esta enorme gracia que los padres verdaderos nos dan al permitirnos realmente participar y hacer posible la bendición, ¿no?, a las personas que sus cónyuges ya están en el mundo espiritual. Hay algo que me gustaría mencionar antes de terminar este seminario y esta presentación, son estas palabras de la Madre Verdadera. Mi lema en la vida es, ¿cómo puedo vivir hoy con más gratitud que ayer? He tratado de vivir una vida en la que estoy más agradecida hoy de lo que estuve ayer y en la que mañana estaré aún más agradecida que hoy. Hermanos y hermanas, todos nosotros hemos conocido en diversas situaciones al movimiento de unificación, ¿sí? Algunos mayores, algunos de muy jóvenes, en situaciones totalmente diferentes. Mas, sin embargo, el objetivo es único. El deseo de los padres verdaderos es único, queridos hermanos y hermanas, que todos podamos heredar la gracia de la bendición, ¿no? Y no le voy a echar la culpa a las circunstancias, más bien, como ella dice, voy a tener un corazón agradecido, ¿sí? Y si en una edad determinada he conocido a los padres verdaderos, y si tengo esta oportunidad de ser bendecido con alguien del mundo espiritual, voy a hacerlo y voy a recibir con total gratitud y total, con fe absoluta, amor absoluto, hermanos y hermanas, y obediencia absoluta. ¿Está bien? Entonces, por favor, ¿no?, animémonos en ese sentido. Para terminar, queridos hermanos y hermanas, hay ciertas circunstancias también que debemos entender. Hemos hablado de la bendición mundo físico espiritual con alguien que está en la tierra y cuyo cónyuge está en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las personas que en la tierra eran, por ejemplo, murieron de 2, de 3 años, solteros, ¿no? También para estas personas, ¿sí?, puede ser posible la bendición con alguien del mundo espiritual. Esto se realiza una vez al año durante las grandes obras en el centro de entrenamiento, ¿sí? Entonces, y ahora hay un tercer caso que sería de, por ejemplo, como familia bendecida. Nosotros teníamos hijos de segunda generación y ese hijo de segunda generación ha ido al mundo espiritual, ¿sí? Cada 3 años, hermanos y hermanas, el centro de entrenamiento realiza emparejamiento, realiza, ¿sí?, también la bendición entre el mundo espiritual, para nuestros hijos de segunda generación. Y estas fotos que ustedes ven ahí son alguien de familias que tanto del lado del esposo y de la esposa que ya ascendieron al mundo espiritual, pero las familias pueden conocerse y sus hijos pueden recibir la bendición. ¿Y dónde se hace ese emparejamiento? Mundo espiritual, para los hijos de segunda, tercera generación, se hace en el centro de entrenamiento, ¿sí? Entonces las familias también se conocen y de esa manera podemos conocer la identidad, ¿no?, del cónyuge de nuestro hijo o hija en el caso de ser segunda o tercera generación, ¿ya? Esto de manera breve. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, y hasta aquí, ¿no?, yo quería compartir este contenido el día de hoy. Gracias, queridos hermanos y hermanas.